Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, es un gran placer estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Ana María Gilagos de la Fundación Ford y estamos en la sesión sobre ciudades, livable cities, no sé cómo decirlo en español, perdone. Ciudades habitables. Pues el panel es en inglés, pero les quería dar la bienvenida en español. If you're all here, Si ya estamos aquí, es que estamos interesados en las ciudades y en el proceso de la organización y de las políticas y por supuesto en el concepto tan ambiguo de las ciudades habitables. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros hablando de las ciudades habitables para hablar de las políticas, de la dignidad, de toda la información recabada que nos permite no solamente medir, sino que nos permite hacer de ellas lugares más accesibles. Y bueno, al parecer hay un eco. He tenido la oportunidad de hablar con mis colegas del panel y ha sido maravilloso porque el panel que hemos preparado va a haber aspectos globales que tienen que ver con las ciudades, los procesos globales, instituciones como los bancos de desarrollo, por ejemplo, que nos ayudan a concebir la forma de instrumentar, de aprender, de escalar y de financiar las ciudades. Vamos a aprender entonces desde el punto de vista del gobernador, del gobierno y de los gobernadores, qué es lo que funciona y no, desde el punto de vista de los municipios y también desde el punto de vista de lo que Mónica nos va a hablar, que son diferentes oportunidades a nivel de ciudad en las que se está trabajando no solamente en Colombia, de donde ella viene, sino en toda América Latina. Como ya dije, soy María Milangos, soy de la Ford Foundation y nosotros tenemos oficinas centrales en Nueva York, pero tenemos oficinas en todo el mundo, tenemos 10 en total, incluyendo la Ciudad de México. Y me da mucho gusto hablar, estar como moderadora y no solamente mi finalidad es mantenerlos enfocados de la agenda, sino que ustedes tengan tiempo para hacer preguntas a nuestros miembros del panel. Entonces yo voy a ser un poquito tal vez dura a veces en cortar los tiempos para asegurarnos que podamos tener tiempo para hacer preguntas. Les voy a agradecer entonces que sean pacientes conmigo para lograr esto. Quiero comentarles algo de la Ford Foundation. Para aquellos de ustedes que nos conocen, nosotros llevamos trabajando más de 50 años en la justicia social y nuestra estrategia, que a lo mejor ustedes conocen, tiene que ver con la igualdad y con los motores de la igualdad en el centro de nuestro trabajo. Me da, por tanto, mucho gusto escuchar los temas que se han abordado esta mañana en términos de igualdad. En la OCDE hemos visto muchos esfuerzos que se han hecho para lidiar con la inequidad que afecta tanto no solo las políticas sociales y la estabilidad social, sino el crecimiento económico, los aspectos de salud y un sinnúmero de aspectos que hacen que las comunidades y las ciudades sean habitables. Así pues, no es cuestión nada más de hablar de políticas que hablen de la inequidad o hablar de la creación de empleos y de un crecimiento más verde. No, en realidad todo esto tiene que ir de la mano. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar los diferentes motores de la inequidad para entonces ver cuál sería una economía equidad con base en aspectos económicos, disparidades de género y el gobierno corporativo, la gobernanza. Yo lo que voy a hacer es hablar un poquito de urbanización y creo que nos vamos a enfocar en estos temas. Nosotros hablamos no solamente de la interdependencia de la economía y del medio ambiente y de los sistemas sociales, sino los gobiernos y los vínculos entre los entornos urbanos y rurales que mencionaremos más adelante y los aspectos espaciales de la ciudad. Esos aspectos espaciales que incluyen los accesos a oportunidad y los accesos a
vivienda, transporte, empleo, no para una generación, sino muchas veces para varias generaciones. Entonces estamos viendo el concepto de urbanización como un proceso en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, para ver cómo es que podemos lidiar con los errores que hemos cometido, y también en Europa y en Asia, donde el proceso de urbanización está moviéndose paso a paso. No podemos detener la urbanización. Sabemos que es importante que la gente tenga una opción de migración a sitios urbanos en donde hay una colaboración, un conjunto de oportunidades. Sin embargo, queremos que este proceso sea adecuado y que abra oportunidades. Entonces nos vamos a enfocar en este proceso de urbanización desde el punto de la Ford Foundation. No solamente es ver la equidad como algo aislado, sino cuestiones que tienen que ver con todo el resto de los conceptos que he mencionado, y este panel va a abordarlos así. Y con esto vamos a comenzar, y creo que vamos a comenzar con Alex, que nos des la perspectiva del banco y de por qué el Banco Interamericano de Desarrollo ha creado este instituto sobre las ciudades, dónde estuvo la brecha y dónde está la iniciativa ahorita después de algunos años. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué puedes compartir con nosotros? Muchísimas gracias. Well, good. Guadalajara, ciudad de muchísimos recuerdos y muchos afectos. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene ya más de 25 años asistiendo técnica y financieramente a Guadalajara en muchos sectores tan diversos como educación, salud, infraestructura y más recientemente tecnología. La presentación, por favor. The Emerging and Sustainable Cities Initiative is Esta iniciativa para ciudades habitables es una propuesta del banco para lidiar con dos fenómenos que están impactando la igualdad de vida y la sustentabilidad y la competitividad de las ciudades en América Latina. La urbanización tan rápida y el cambio climático. Estamos brindando un apoyo para apoyar a las ciudades de tamaño mediano. Este programa comenzó en el año 2011. Y actualmente ya estamos en nuestro 5º año y estamos trabajando con ciudades, un total de 55 que se encuentran ahorita. Tenemos un piloto y ahorita ya estamos en el 5º año. Ya estamos ahorita con 55 ciudades. Hemos podido trabajar en los países de ingreso medio para contribuir fundamentalmente al bienestar, y este es la forma en que se ha expandido nuestro programa. Para final de año trabajaremos con un sinnúmero de ciudades. El programa está basado en 3 dimensiones fundamentales. Una de sustentabilidad, con algunos indicadores de mitigación, adaptación, desechos sólidos y sanidad. The urban sustainability, where you have all indicators that deal with land use, urban planning, connectivity, mobility, and a third, probably the most complicated one, which is fiscal sustainability and governance. As you know, Latin America has been a very successful continent in political decentralization. Our governors, our mayors are very important figures of the day-to-day politics in any given country. Sometimes they even get to be presidents. However, fiscal decentralization has gone at a much slower pace. Even it has gone back in the periods where we have debt crisis, and the end result is most of these. Y en la mayor parte de estas ciudades tienen dificultades con las calidades de crédito y es muy difícil para que ellos accesen a los mercados financieros sin una garantía soberana. Más recientemente estamos añadiendo una 4ª dimensión en esta metodología a principios del año entrante. Son indicadores que tienen que ver con la competitividad al final del día. Lo veremos posteriormente. Lo que nos damos cuenta es que estamos generando trabajos dignos para poder que una ciudad sea sustentable o sostenible en el largo plazo.
Más recientemente, en las metas número 11 del desarrollo de ciudades, es tener una mejor calidad de vida en las ciudades. Este programa está construido alrededor de 2 componentes o 2 entregas. Uno, el plan de acción, que es un plan de acción de desarrollo de la ciudad para hacer las implementaciones y implementar todos estos indicadores de mejoras y la ejecución. Aquí tenemos el financiamiento a largo plazo para que se lleven a cabo todas estas intervenciones y ese es el punto más crítico. Hemos añadido el cambio climático como un componente muy importante para esta planeación urbana. Posteriormente estaremos viendo que conforme nosotros tenemos más y más migración hacia las ciudades y no tiene capital o activos financieros, entonces se van a ir a instalar a áreas en donde son de menor costo y estas están más propensas a todos los cambios climáticos y los desastres naturales. La métrica es como sigue. En los 50 tan solo 42% estaba urbanizado. En la actualidad estamos urbanizados al 82% en América Latina. En Nueva York, cuando estaban discutiendo estas metas de desarrollo, el mundo se estaba urbanizando. En la actualidad, la tasa de urbanización a nivel mundial desde 53 y llegará a los 80 para el 2015. América Latina ya se encuentra en ese rango. Entonces, si ven algunas de las métricas de esta huella de las ciudades en nuestro programa, van a ver que tenemos ciudades en donde esta huella ha ido creciendo a 7, 8, 9 y 10% al año, lo que en términos aritméticos significa que tiene una ciudad nueva cada 6 o 7 años. Esto ha ido más allá de cualquier capacidad de planeación que tienen nuestras ciudades y, bueno, el suministro de servicios públicos, educación y suministro de agua. Aquí tenemos la ciudad de Tegucigalpa. En 40 años se ha multiplicado 3 veces. Ahora hemos incluido el cambio climático y ahí es en donde se hace el enlace entre el cambio climático y las áreas más pobres, en donde se dan los desastres naturales. Aquí tenemos la participación de estos fenómenos que impactan a los más pobres. Hemos desarrollado en los programas unos instrumentos muy interesantes para los alcaldes. Pudimos predecir cómo crecía la huella en un escenario más pasivo, en donde no se hace nada, uno con una pequeña tendencia, en donde se aplican las regulaciones de la tierra. Aquí tenemos la infraestructura y, bueno, aquí tenemos la ciudad de Mar de la Plata. Aquí es cómo se daría el crecimiento de la huella urbana y la inversión se cierra en $500,000. Si hacen un escenario inteligente, ese monto de inversión necesaria se reduciría en 3 veces. Estos son los indicadores que utilizamos en la metodología mencionada. Aquí tenemos instituciones de desarrollo locales que nos ayudan a expandir el programa. Aquí tenemos las asociaciones con el sector privado, academia, donantes, entre otros. Y tenemos 30 ciudades que han completado planes de acción de inversión que necesitan para tener las intervenciones necesarias. Son de $17,000 millones. Para prepararse y tener acceso al mercado de este financiamiento, necesitan una preinversión de $500,000 para el preproyecto. Entonces, 70% de estas son infraestructura urbana, 30% es el redesarrollo urbano y lo que llamamos inversiones suaves en finanzas y la puesta en marcha de los servicios públicos. Aquí hacer de un punto acerca de el acceso a los mercados financieros. Aquí el crecimiento económico no es suficiente para poder lograr hacer una mejora en la pobreza a nivel de la ciudad. A nivel nacional necesitamos $150,000 millones por año de inversión.
Esto es lo que nosotros llamamos inversiones profundas, que no tiene el componente que se requieren. Calculamos entre 40 y 50 mil millones. Aquí, por ejemplo, en un buen año de flujos de capitales, alrededor 30 mil millones de esta inversión es lo que se realiza. Y no es como que empezaron el año entrante desde cero, sino que empiezan desde un número negativo. Aquí tenemos las 30 ciudades con las que contamos. Aquí les voy a dar un panorama del tipo de cosas que proponemos y lo que tenemos en sustentabilidad y competitividad. Campeche, que es una ciudad en México, en la parte sur de México. Campeche es una ciudad que ha sido declarada Patrimonio Nacional de la Humanidad. Es una ciudad 45 y como no se hicieron las inversiones a tiempo, la bahía no ha sido sanitizada, está contaminada y básicamente ha impactado en la vida de la ciudad. Esto pasa adentro. Realmente no se está utilizando en el activo tan valioso que tiene la bahía de Campeche. Entonces, el plan es sanitizar la bahía, hacer las plantas de tratamiento de agua para que todo este extremo, 1 kilómetro de ancho por 20 de largo, se desarrolle a nivel de desarrollo urbano y que los ingresos paguen la inversión. Aquí en Mar de Plata tenemos que en Argentina, el activo son sus playas y una vez que estén contaminadas las playas, nadie va a asistir. Entonces, aquí hacemos una planta de tratamiento de aguas residuales para que estas aguas no se descarguen en el mar. Aquí en Tegucigalpa es una ciudad muy compleja con muchos problemas de seguridad y tiene un río que divide esta área, el Mayagüela, fluye y además de la rudeza en la ciudad, hay muchas pérdidas de vidas cuando se desborda el río. Aquí vamos a agregar espacios públicos, densificando el centro, poniendo cámaras para que las personas de Tegucigalpa puedan tener un centro de ciudad que les sea más atractivo y mejorar su calidad de vida. Las cosas que hemos aprendido durante estos 5 años, estos lugares tienen una visión integral gracias a la asociación que tenemos a las instituciones de desarrollo locales aquí en México con Banobras. Y primero nosotros tenemos que tener un enfoque integral de las ciudades. Tenemos que poner a un lado esa mentalidad porque no se trata que una ciudad nada más tenga espacios públicos, plantas de tratamiento de aguas residuales y transporte. No. Queremos definir qué tipo de ciudad queremos tener a futuro y no nada más implica al gobierno local, sino a todos los participantes, a las academias, al sector privado y la ciudadanía. Definitivamente es necesario, no nada más importante, integrar el cambio climático como planeación de la ciudad. Tenemos que integrarlo para poder planear adecuadamente la ciudad. Las ciudades tienen que ser construidas alrededor de las personas porque de esto se trata la vida al final del día. La mayor parte de nuestras ciudades en estas últimas 2 y 3 décadas se han construido alrededor de los coches. La cantidad de espacios públicos que se divide entre los ciudadanos y los carros es de 75 para autos y 30 para los habitantes. Y entonces ese no es un modelo saludable. Necesitamos progresar hacia un modelo que construya las ciudades alrededor de los individuos. Si tienen una ciudad que fiscalmente no es sustentable, que tiene baja gobernanza, que no puede ser un socio creíble para el sector privado, entonces los ciudadanos tienen que ir al ayuntamiento para que corran todos los procesos urbanos, que no utilizan tecnología de información o una buena administración. Esa ciudad no va a ser creíble y va a pasar
momentos muy difíciles para atraer inversión y ciudadanos. Entonces, en América Latina tenemos un continente que está rodeado de unas bellezas y activos naturales, como son los mares, los ríos, los lagos, pero hemos estado contaminando toda el agua y no hemos hecho un buen trabajo para conservar estos activos naturales para las generaciones futuras. La movilidad no se puede entender como un concepto aislado o necesita planearse la movilidad dependiendo de cómo va a crecer la ciudad y cuál es la visión que usted tiene de esa ciudad. Seguridad. Como ustedes saben, América Latina es la campeona en la inseguridad. Estamos entre las ciudades, las 50 ciudades más peligrosas en el mundo se encuentran en América Latina. Tenemos que tener tecnología, centros de monitoreo para poder regresarle la seguridad a los ciudadanos y para que esta ciudad pueda ser sostenible y competitiva. Y por último, pero no menos importante, una ciudad donde uno pueda transportarse al trabajo convenientemente. Si se tarda 2 años ir del trabajo a su casa, es 6 veces más de lo que es en Europa o en Estados Unidos. Tiene que tener una ciudad con una calidad buena del aire o una ciudad en donde tiene altos índices delictivos, una ciudad que no sea creíble como socia y no va a ser sostenible, pero tampoco va a ser competitiva. Una ciudad que no es competitiva no va a poder atraer la inversión. Y si no atrae inversión, entonces va a ser muy difícil generar trabajos productivos y dignos. Entonces, el círculo vicioso va a continuar independientemente de donde se encuentre, en África, América Latina, en Asia. La gente quiere migrar a las ciudades. Entonces estamos viendo un segundo factor, una migración urbana. Las personas de la metrópolis tan grandes como México se van a Puebla o en Sao Paulo que van a Campiñas. Entonces, si por ejemplo, si la gente no tiene trabajos productivos, van a quedarse en la informalidad para poder comer. Y de Colombia del Sur, esa correlación entre el crimen organizado es brutal. Entonces estaba escuchando a mi buen amigo, el señor Sojo, del bienestar, y estos índices, un trabajo digno es algo muy importante, es un gran paso en tratar de sentir que usted es alguien que respeta a la sociedad y que te permite mantener a tu familia y está altamente vinculado con la competitividad y sostenibilidad de la ciudad. Hemos movilizado en términos de financiamiento a largo plazo $4,000 millones y para concluir, no es mi trabajo, Jeffrey Sachs hace unas semanas dice que si el mundo se va a urbanizar y nosotros tenemos una meta tan fija para cumplir para el 1230, necesitamos hacer a nivel de ciudad. Si no lo hacemos, el agregado no va a sumar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Agradezco muchísimo todas estas enseñanzas y muchas gracias. Vamos a hablar de esto también un poquito más en las preguntas y respuestas. Y hablamos también de la economía informal porque esto también afecta los trabajos, el hogar, la vivienda, y esta gente muchas veces es criminalizada, lo cual perpetúa la falta de oportunidades. Gracias, Elis. Ahora tenemos a alguien que sabe mucho de estos temas, que es el ex gobernador del bonito estado de Guanajuato, el señor Carlos Medina Plasencia, quien nos va a hablar sobre cómo es que podemos llegarlo a nivel de gobernador, a nivel de este gobierno que puede tener un impacto en la vida de las personas, en la calidad de vida de las personas.
Well, thank you. And Quisiera que pusieran la primera lámina, ya sé que estoy ahí. Primero quiero compartirles a ustedes que yo soy un empresario de origen, por 30 años en la política, prestado por mi familia y mis negocios a la política todo este tiempo, y que lo que hoy quiero compartirles a ustedes pues no tiene nada que ver con la eficiencia, ni tiene que ver nada con los otros aspectos de productividad o de cómo aprovechar los recursos en los gobiernos, sino que tengo que hablarles de algo que nació en mi ciudad, en León, que posteriormente en el estado de Guanajuato desarrollamos un nuevo concepto de gobierno y que esto derivó a que llegáramos después de 8 años de trabajo a la norma internacional ISO 18091, que por cierto es la única norma ISO que México ha impulsado en la ISO y es la primera norma también que tiene que ver con gobiernos locales. Esto parte de un concepto de gobierno que no es ver por separado a la sociedad y al gobierno, sino parte del concepto de gobernanza que tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad para tomar las decisiones junto con las autoridades. Y esto que empíricamente comenzamos a desarrollar hace 27 años tiene un sustento que me parece importante comentarlo con ustedes, ya lo voy a ver acá, y que tiene que ver que más allá de la transparencia y la eficiencia está la construcción de la confianza de la sociedad en los gobiernos. Hoy no solo en México los partidos políticos, los gobiernos están fuertemente cuestionados. Esto es algo que sucede en general en el mundo y entonces requiere de construir la confianza. La ISO 18091 se hizo para construir la confianza en los gobiernos, a su vez también construir la confianza en los ciudadanos y construirla en nosotros mismos. La ISO 18091 nace del International Workshop Agreement número 4 de la ISO, que se transformó cambiando y abriendo un nuevo paradigma de cómo evaluar y acompañar a los gobiernos con indicadores medibles en su desempeño. Y esto es algo que como un nuevo paradigma incluye nuevos enfoques que cruzan las políticas públicas, la calidad de gestión, las necesidades mínimas universales que requieren los seres humanos, como también la tecnología de la información, transparencia y eficacia gubernamental y una participación ciudadana organizada y basada en datos. Apenas el 10 de febrero del 2014 se publicó la norma internacional ISO 18091 para la calidad en gobiernos locales. Este nuevo estándar internacional de la ISO puede aportar un mapa imprescindible que permite entender el gobierno, ubicar y gestionar proyectos y que orienta el modo de fomentar y ordenar la participación de los ciudadanos en un concepto en el que yo denomino que debe haber tanta sociedad como sea posible organizada, vertebrada, participando, y solo tanta intervención del gobierno en la organización de la sociedad, de esa energía de la sociedad, en cuanto sea necesaria la participación del gobierno. Y que oriente el modo de fomentar y ordenar una participación ciudadana eficaz en el terreno incomprendido y poco explorado a profundidad de los gobiernos locales. Sin un mapa como este, me refiero a la ISO 18091, las incursiones en temas de gobernanza democrática posiblemente solo vayan a rozar la superficie, pero difícilmente podrán lograr acceder a la transversalidad de las políticas públicas, la horizontalidad, como también la parte vertical de las políticas públicas que se exigen para ser más eficaces. La ISO 18091, además de convertirse en la norma internacional para aplicar en cualquier gobierno local en el mundo, lleva las características siguientes que la hacen especial y tal vez única. Es un mapa de acción y de ruta del trabajo que no solo el gobierno, sino la sociedad también va a hacer con su gobierno. Es un visor que nos permite ver la administración, no del gobierno tan solo, sino de toda la sociedad en su conjunto. Es un ordenador porque también establece claramente las estrategias de lo que se debe seguir en el trabajo, no solo del gobierno, sino de la sociedad participando con la autoridad. Y es un lenguaje también, porque nos permite tener muy claramente una distribución de tareas entre la sociedad
y el gobierno. Y es un integrador sistémico, de tal forma que cada uno de los 39 indicadores que ahora explicaré tienen claramente identificada cuáles son los ámbitos medibles de cada uno de esos indicadores para ver el semáforo si está en verde, en amarillo o en rojo. En pocas palabras, es un nuevo paradigma. ¿Qué representa la ISO 18091? Es el primer esfuerzo de la ISO en materia de gobierno. Contribuye a normalizar y evaluar las actividades de los gobiernos locales a nivel internacional y dirige la acción de los ciudadanos para que confíen en su gobierno. Esto tiene que ver con un modelo de planeación y de realización en un gobierno local de la siguiente forma. Por un lado, tenemos la política y la calidad, y por otra parte, lo que viene siendo la agenda desde lo local que se contempló en el International Workshop Agreement número 4, que dio pie a la ISO 18091. En este plano, podemos ver entonces que el sistema integral de calidad tiene que ver con las aspiraciones y proyectos de políticas del gobierno local. Tiene que ver con los miembros de un ayuntamiento y de los concejales. Tiene que ver con el presidente municipal o el alcalde, con los directores o responsables de las áreas. Tiene que ver con las normas técnicas, ambientales y de calidad de la ISO 9001-2000 y tiene que ver con las construcciones, leyes, reglamentos, bandos, planes de desarrollo, pero tiene que ver con lo más importante. ¿A dónde deben de estar enfocadas las políticas? ¿Hacia dónde debe estar dirigido el trabajo de una autoridad que es el de organizar la participación de la sociedad? Esto nos llevó entonces en la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, que presidí durante sus primeros 7 años de vida y ya cumple ahora en noviembre 8 años de vida esta fundación que reside en México, definir este esquema de un sistema de diagnóstico para gobiernos locales confiables. Ya lo mencioné, un semáforo de verde, nivel de prácticas mínimas aceptables. Para que un gobierno sea confiable, se requiere entonces que bajo esta norma ISO, los 39 indicadores que se desglosan en 270 subindicadores, todos, absolutamente todos, estén en verde. Si no, no es un gobierno confiable. Amarillo por debajo del nivel de prácticas aceptables y rojo, nivel de prácticas inaceptables. Esta norma se divide en 4 cuadrantes. Primero, el desarrollo institucional para un buen gobierno. Cómo debe estar integrado y cómo debe de trabajar desde adentro en sus normas, reglamentos, leyes, el propio gobierno. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el desarrollo económico sustentable de esa sociedad, de esa comunidad? El desarrollo social incluyente de toda la propia comunidad y el desarrollo ambiental sostenible. Estos 4 cuadrantes contemplan 39 indicadores. No me voy a detener en ellos porque Ana Mari nada más me dio 14 minutos. Y simplemente decirles a ustedes que de aquí se derivan 270 subindicadores. Cada indicador se lleva a un acuerdo entre la sociedad y el gobierno de cómo se va a medir cada uno de ellos y qué es lo que debe de comprender la acción de cada gobierno. En el primero, el desarrollo institucional para la gobernanza, es gobierno responsable, planeado y organizado con un sistema integral de gestión de la calidad, asociado, solidario, vinculado, y así cada uno de estos 12 indicadores que contempla el desarrollo institucional para la gobernanza. El segundo, de igual forma, son 8 indicadores que a su vez se derivan en los subindicadores que nos van a llevar entonces a hacer la evaluación de gobierno. De igual manera, el desarrollo social incluyente, el desarrollo ambiental sustentable, y esto nos lleva también a que podamos aplicar este modelo de cómo evaluar, cómo acompañar a un gobierno local desde el ámbito de lo que es un gobierno federal, el gobierno estatal, un gobierno municipal, integrarlo con los vecinos y con cada uno de los habitantes o ciudadanos. Un enfoque, en pocas palabras, en donde los ciudadanos miden y verifican los resultados. Y para esto lo que hemos hecho ha sido crear los observatorios de gobiernos confiables. El observatorio de mi ciudad, de la ciudad de León, donde soy socio, ya va a cumplir en los próximos meses 6 años. 6 años en donde se ha venido definiendo claramente cómo deben de negociarse cada uno de los indicadores entre el gobierno y la propia sociedad a través del observatorio.
Modelo de participación ciudadana en el enfoque ISO 18091-2014. Un observatorio con un enfoque ISO para construir un gobierno confiable con ciudadanos confiables. Principios generales. Se ocupa del interés público, no defiende intereses privados. Garantiza la participación de la sociedad, genera información de calidad comprobada sobre datos duros, emite alertas sobre consecuencias de incumplimiento o de falta de atención en alguno de los indicadores, es imparcial e incluyente, es autónomo, involucra y compromete a la sociedad y a su gobierno, y los ciudadanos miden y verifican los resultados, colabora en la construcción de la agenda común de todos los actores locales, ofrece una visión desde abajo y desde arriba del propio gobierno y observa a la sociedad y al gobierno de una manera integral. Reglas básicas. Acuerdan reglas de operación y reglas de conducta interna y externa, asocian y integran otros observatorios temáticos y, en fin, de una manera incluyente participa la sociedad organizada y vertebrada. Niveles de participación activa de los consejos ciudadanos desde el Observatorio Ciudadano. Una participación activa en quejas, es el mínimo que se sucede en los gobiernos locales cuando los ciudadanos se quejan. Una participación activa en reflexiones y propuestas que pueden hacer los ciudadanos a su gobierno. O un tercer nivel en la que la participación activa en soluciones inmediatas. Un cuarto nivel de esos observatorios ciudadanos que permiten una participación activa en soluciones estratégicas y una participación activa en mejoras prácticas en cada uno de los gobiernos. Quiero hacer la observación de que la ISO 18091 solo habla de los mínimos en el verde que deben de cumplir en cada uno de esos indicadores. Todavía habría que avanzar más después de eso hacia mejores prácticas y lo que es el benchmarking en cada uno de los servicios o trabajo que debe hacer un gobierno. En pocas palabras, el Observatorio Ciudadano difunde la participación de los ciudadanos con el gobierno en cada uno de los niveles y estudio e implementación de medidas, verifica y analiza la cantidad y calidad de la participación activa entre el gobierno y los ciudadanos. ¿Quiénes participan? El Observatorio Ciudadano, que es completamente autónomo de su gobierno, consejero ciudadanos y equipos de consejeros ciudadanos por cada uno de los cuadrantes, en donde tienen especialidad y conocimiento de cada uno de esos cuadrantes, de cada uno de los indicadores, y el gobierno municipal, que es el que tiene la responsabilidad y debe proveer los servicios públicos hacia la sociedad. Participan regidores, titulares, directores de las diferentes dependencias. Más allá de la transparencia y la eficiencia, los síndicos y los concejales, los miembros de cada cabildo, de cada ayuntamiento, debemos asegurar la participación ciudadana. Hoy voy nuevamente, y el sábado pasado inicié como síndico en el Ayuntamiento de León, después de que hace 27 años fui regidor, hace 30 años, hace 27 años fui alcalde de la ciudad de León, y ahora regreso motivado y convencido, enamorado de lo que es la ISO 18091, de que podemos conseguir la participación, involucramiento de la sociedad, empoderar a la sociedad de tal manera que entonces la gobernanza la hagamos realidad en un gobierno local. Muchas gracias por su atención. Not just transparency, but also the rebuilding. Hablando no solamente de transparencia, sino de la construcción de la confianza entre las autoridades y la ciudadanía con estructuras de gobierno. Creo que apenas estamos dando los pasos para poner la mesa con la gente, con los datos y con la participación a fondo, bien enraizada. Muchas gracias. Vamos a tener seguramente alguna pregunta para usted sobre el semáforo. Nuestro siguiente orador es Mónica Villegas, que ella viene de Bogotá. Ella es directora de Bogotá ¿Cómo Vamos? Y ¿Cómo Vamos? Ha hecho un trabajo maravilloso. Empezó en un par de ciudades y ahora incluye 45 de ellas. Y han trabajado en el aspecto de la recabación de información
con autoridades locales, y considero que es muy interesante tener a Mónica con nosotros después de haber escuchado al señor Medina Plasencia. Thank you, Ana Mari. Hi, good Contenta de estar acá y compartir la experiencia de Bogotá, cómo vamos, y en general de los ejercicios, cómo vamos en Colombia y en América Latina. La presentación, por favor. Bueno, para nosotros desarrollar una medición periódica de la calidad de vida contribuye a construir capacidades gubernamentales más fuertes, políticas públicas más coherentes y ciudadanos más empoderados y alineados con las necesidades de la ciudad y el entorno más inmediato. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un ejercicio ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los cambios en la calidad de vida de la ciudad. Tenemos 3 objetivos. Por un lado, promover un gobierno transparente y efectivo. Un segundo objetivo es promover una ciudadanía participativa e informada. Y nuestro tercer objetivo es promover alianzas de trabajo en torno a la calidad de vida. Nuestros principios son el interés por lo público, la calidad de la información, la objetividad, la imparcialidad, la autonomía, la participación, las alianzas y el trabajo en red, la comunicación y el compromiso que obviamente tenemos en la ciudad. Llevamos 17 años haciendo medición de calidad de vida en Bogotá. Un breve contexto, ¿por qué surge el programa? Tenemos en el año 1997 un contexto en general en Colombia, promesas de campaña sin cumplimientos de metas, una muy baja rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes, poca participación y control ciudadano frente al cumplimiento de estas metas y compromisos que se le hacían a la ciudadanía, una dificultad en el acceso a la información pública y unos planes de desarrollo sin metas claras. La posibilidad de verificar el cumplimiento de las promesas electorales y su efecto en la calidad de vida de la ciudad abrió el espacio para pedir cuentas, evaluar, debatir y vincular a la ciudadanía mediante procesos de comunicación y construcción colectiva de ciudad. Un contexto también que me parece muy importante señalarles, que es muy particular también de Colombia y que hizo posible el nacimiento de este tipo de ejercicios, es que en el año 91 se hace una reforma a la Constitución Política en donde se le abre la posibilidad al voto programático, a la democracia participativa y a la autonomía de las entidades territoriales. En particular, para el caso de Bogotá, empezamos a tener una continuidad de políticas y alcaldes que trabajan bajo la filosofía de construir sobre lo construido. 2 leyes muy importantes, la Ley 388 de 1997, que obliga a todos los municipios y ciudades del país a construir planes de ordenamiento territorial a 12 años, es decir, ya los planes de desarrollo que duran 4 años tenían que estar construidos mirándose a esos 12 años, es decir, con una visión de prospectiva de la ciudad. Y la Ley 152 del 94, que obligaba a todos los gobiernos a construir planes de desarrollo con metas claras para los municipios. ¿Esto qué logró? Una mejoría de los índices clave de la ciudad. Bogotá en los años 90 era una ciudad bastante caótica, teníamos la tasa de homicidios más alta de América Latina, logramos reducir tasas de homicidio, consumos de agua, que también era una situación bastante compleja para la ciudad, la accidentalidad vial igualmente se redujo, mejoraron los ingresos y el recaudo para Bogotá. Entonces, Bogotá, como vamos en el año 97, se constituye con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la Fundación Corona, que promueve la participación ciudadana, y con El Tiempo Casa Editorial, que es uno de los medios de comunicación más importantes, no solo de Bogotá y del país. Y en el 2010 se suma la Universidad Javeriana, que sirve como un centro de pensamiento y de apoyo para este ejercicio que nosotros hacemos. Luego, el nacimiento de Bogotá, como vamos en el año 97, empieza a surgir otra serie de ejercicios, como vamos. En este momento contamos con 15 ciudades que cuentan con el ejercicio Cómo Vamos y funcionamos como una red de ciudades. ¿Qué hacemos? Ya les voy a contar puntualmente, pero esto ya también nos está permitiendo no únicamente pensar hacia lo local, sino también pensar a un nivel mucho más macro. Estos ejercicios ya están pensando sobre el 50% total de la población, lo cual nos permite también tener incidencia en la política nacional urbana.
Asimismo, este ejercicio que nació en Bogotá, ¿Cómo vamos?, fue creciendo en América Latina. En este momento tenemos la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Sustentables y Democráticos. Somos 10 países con aproximadamente 70 ciudades que tienen el ejercicio ¿Cómo vamos?, o inspirado en el ¿Cómo vamos? Por ejemplo, en Brasil también contamos con alrededor de 20 ejercicios. Está el Noso Sao Paulo, Río ¿Cómo vamos? Acá contamos, por ejemplo, con Jalisco ¿Cómo vamos?, Ciudad de México ¿Cómo vamos?, y hay otra serie de ejercicios. Y estamos haciendo un esfuerzo para trabajar en red y poder hablar también como ejercicios independientes ciudadanos a nivel de América Latina y lo que está pasando con la calidad de vida de nuestras ciudades. ¿Cómo hacemos el seguimiento y la medición? Un breve contexto de Bogotá que me parece muy importante. En este momento Bogotá somos alrededor de 8 millones de personas, somos el 10% de la población nacional, el 25% de la población en Bogotá es joven. Tenemos 20.000 personas por kilómetro cuadrado, somos una de las ciudades más densas no solo de América Latina, sino del mundo. Tenemos 786.000 personas en condición de pobreza. Somos la segunda ciudad más desigual después de Medellín en Colombia, con un coeficiente de Gini de 0,502. Aportamos el 24,7% del PIB nacional. Y en este momento Bogotá está distribuido por 20 localidades, que es la división político-administrativa de la ciudad. Este dato es muy importante y ya también les contaré por qué. ¿Cómo desarrollamos el seguimiento? Nosotros tenemos un concepto multidimensional a través de una estructura de anillos. Tenemos un anillo que son los activos de las personas, en los cuales medimos temas relacionados con la salud, la educación, la seguridad y el empleo. Tenemos un segundo anillo que es el de hábitat urbano, en el cual están incluidos, por ejemplo, temas de movilidad, de sostenibilidad ambiental, de cambio climático, de gestión del riesgo. Tenemos un tercer anillo en el cual medimos temas relacionados con la cultura y responsabilidad ciudadana, entre ellos también están la recreación, el deporte, la cultura ciudadana. Un cuarto anillo que es el buen gobierno, prácticamente medimos cómo van las finanzas públicas y la gestión pública en la ciudad. Y un quinto anillo que mide el desarrollo económico y la competitividad de la ciudad. Es muy importante mencionarles, tenemos 2 anillos transversales, que es el de inequidad y pobreza, y la demografía, que son transversales para estos 5 anillos que medimos. Entonces tenemos en este momento 17 años de trazabilidad y lo hacemos a través de 2 ejercicios. Por un lado tenemos un ejercicio de indicadores objetivos. Bogotá, ¿Cómo vamos?, en este momento cuenta con 400 indicadores compuestos en 14 sectores de la ciudad, que fueron los que yo les mencioné. Se mide con relación a los avances en la calidad de vida y la planeación de la ciudad que realizan los gobiernos para atender las necesidades de la población y el territorio bajo un desarrollo equitativo e incluyente. Y por el otro lado tenemos los indicadores subjetivos, que también miden a través de una encuesta de percepción ciudadana qué es lo que los ciudadanos están sintiendo y percibiendo con relación a la calidad de vida de la ciudad. Este ejercicio es muy importante porque por un lado nos permite ver realmente con los datos duros cómo va evolucionando la calidad de vida de la ciudad. Además, independiente del ejercicio que está haciendo la administración, son unos indicadores que trascienden, digamos, a las administraciones locales, pero por el otro lado también podemos contrastar esa percepción que tienen los ciudadanos. Por ponerles un ejemplo, tenemos que en Bogotá la percepción de inseguridad es sumamente alta, pero tenemos algunos indicadores duros que nos muestran que viene mejorando la seguridad en la ciudad. Entonces esto permite análisis bastante importantes y sobre todo focalizar en política pública. Sin embargo, si bien hacemos este ejercicio macro en la ciudad, nos hemos dado cuenta de la importancia de que no es suficiente con producir la información y divulgarla. Es clave trabajar en los territorios y poblaciones con mayor vulnerabilidad para fortalecer sus capacidades, se apropien de la información y logren incidencia en sus políticas, digamos, con esto logramos corresponsabilidad de los ciudadanos frente a las políticas de la ciudad. Digamos, esto es un tema sumamente importante, y también la sostenibilidad del ejercicio, es decir, nosotros vamos a las localidades, trabajamos ya con líderes con capacidad instalada en la ciudad, pero lo que nos hemos dado cuenta es que es gente que tiene un conocimiento empírico de su localidad sumamente importante, pero no tiene, digamos, la capacidad de conocimiento de estos indicadores que son complejos, y por ende la interlocución con la administración es sumamente compleja. Entonces su nivel de incidencia termina siendo muy bajo. Lo que nosotros hacemos es ir con nuestra información, empoderamos a los ciudadanos para que ellos finalmente logren tener incidencia en sus territorios. Esto es un tema también que es muy importante. Les mencionaba que Bogotá tiene 20 localidades, que es su división político-administrativa. Nosotros también ya hemos ido bajando esta información de Bogotá
por localidades, contamos alrededor de 200 indicadores por localidad, lo que también nos permite evidenciar la inequidad en los territorios y también poder incidir en política pública más focalizada. Algunas herramientas que hemos utilizado de innovación para incidir en las políticas de la ciudad. Por un lado, desde el año pasado, desde el 2014, implementamos un Open Data, una plataforma de datos abiertos. En este momento, la ciudad no cuenta con una plataforma de datos abiertos, es decir, la gente no tiene el acceso fácil a la información pública. Bogotá Cómo Vamos tomó toda esta información que viene manejando desde hace 17 años, tanto desde los indicadores duros como los indicadores de percepción, y todos los ciudadanos pueden acceder al Open Data, bajar las bases, las tablas de salida y utilizar la información de Bogotá. Asimismo, este Open Data también permite generar aplicaciones para desarrolladores con interés en temas sociales y a partir de información dura y objetiva de la ciudad. Asimismo, este año nos lanzamos a hacer un piloto con el índice de progreso social. El índice de progreso social es diseñado por el Markov Porter para medir el índice en países, quitando los indicadores económicos. Hicimos el piloto para Colombia con toda la red de ciudades Cómo Vamos, y también estamos aplicando este índice al interior de Bogotá por localidades. Digamos, este ha sido un ejercicio muy interesante porque muchas veces el progreso de las ciudades se termina midiendo a partir de indicadores económicos, pero se dejan de lado otro tipo de indicadores, como por ejemplo indicadores de oportunidades que en nuestras ciudades son tan complejos, o indicadores relacionados con el desarrollo sostenible, lo cual este índice nos está permitiendo medir cómo va el progreso social en nuestras ciudades. Y por último, una última herramienta que hemos utilizado son los análisis poblacionales. Tradicionalmente, la calidad de vida se mide a nivel sectorial, como nosotros también lo hacemos, pero una vez nosotros queremos pasar a un enfoque diferente, a un enfoque de análisis poblacional y diferencial, nos hemos dado cuenta de las carencias que realmente, digamos, las carencias de información con las que cuenta la ciudad para poder medir cómo va la calidad de vida de estas poblaciones. Ya hicimos un primer piloto con la primera infancia y lo que nos damos cuenta es que no es posible realmente diseñar una política pública y entender cómo van los avances porque no se cuenta la información a nivel poblacional. Entonces, parte de nuestro ejercicio justamente es visibilizar esta carencia de información a nivel poblacional y a nivel diferencial para poder empezar a tener un impacto mucho más focalizado en las poblaciones en la ciudad y mejorar su calidad de vida. Por último, para terminar, Bogotá Cómo Vamos y en general los Cómo Vamos de la red tenemos un compromiso para medir el avance de los ODS. Haciendo ya un análisis de estos indicadores, tenemos muchos indicadores que en Bogotá Cómo Vamos o en la red tenemos en común con los ODS, y por ende nuestro reto justamente es, por un lado, en este momento en Colombia estamos en elecciones locales, justamente que el alcalde del próximo año que esté diseñando su plan de desarrollo incorpore los indicadores de los ODS en su plan de desarrollo, con el fin de poder nosotros medir cómo van, digamos, los logros a partir de esto. Y por el otro lado, a partir de nuestro ejercicio de empoderamiento de ciudadanos, que aprendan, conozcan y le hagan un seguimiento a cómo van los avances al interior de sus localidades. Yo creo, Anne-Marie, que yo dejo acá y seguimos ahora con preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Thank you. I think those two presentations back to back. Creo que esas dos presentaciones fueron muy poderosas. Es una manera muy importante que viene a complementar lo que decía el secretario general esta mañana, que no nada más vamos a medir el PIB, tenemos que medir más allá de lo que es fácil de medir y tenemos que medir la evidencia, tenemos que darle valor a lo que estamos midiendo y no le estamos dando valor a lo que vamos a medir. Entonces es momento que las autoridades tomen los planes de acción que no nada más se enfoquen en los datos objetivos, sino también la percepción de lo que piensan las comunidades. Nuestro siguiente orador viene desde el Reino Unido, le agradecemos mucho su presencia, es el señor David Lammy. Y ha sido el miembro de parlamento más joven
Y no solamente eso, sino que ha trabajado intensamente para presentar sus ideas, es decir, este planteamiento para la ciudad de Londres, que ahora está acogiendo muchos inmigrantes. Usted ha escuchado hablar mucho de diferentes puntos de vista, pero a nivel macro de organizaciones como la del Banco Interamericano y también del exgobernador, etcétera. ¿Qué piensa usted que funciona desde el punto de vista de su perspectiva? ¿Cómo escalan ustedes? ¿A qué ponen atención? UK Parliament in London, representing a constituency. My constituency is Tottenham, and the way I would describe Tottenham, it's a constituency now. It's a sort of 3-mile area in the north of London. Some of you may know because we have one of the best football teams in the Premiership, Tottenham Hotspur. Some people think in London it's Arsenal, but it's not, it's Tottenham. Y con esta idea, en este entorno se hablan muchos idiomas. Estamos hablando de Londres. Y si la gente vive en los países en desarrollo, más bien si salen de países en desarrollo, de Europa del Este, o tienen que huir de Siria, por ejemplo, o de Libia, o de algunos sitios del norte de África, el sitio al que llegan normalmente es donde están mis votantes, por ejemplo. Y creo yo que es importante que consideremos que la perspectiva del reto de las ciudades tiene que ver con la posibilidad de ver a Londres como una ciudad global en donde las calles parece que se caminara sobre oro. Si viene usted de Nigeria o si es un kurdo que tiene que huir, o si es usted una persona que huye de Siria, esto es mejor, por supuesto, que cualquier cosa que usted haya dejado atrás. Esto entonces es lo que encontramos en términos económicos, eso es lo que encontramos en ciudades como Nueva York, como Berlín, y simplemente yo quería compartir algunas de estas cuestiones. La primera cosa que debo decir es que hace 4 años, algunos de ustedes seguramente recordarán, sorprendentemente en agosto, justamente antes de los Juegos Olímpicos, si ustedes encendían su pantalla de televisor, veían problemas, veían levantamientos que duraron 4 días en el Reino Unido. Estos levantamientos empezaron en mi distrito electoral y creo que esto es algo importante. Estamos viendo problemas en los Estados Unidos de América, estamos viendo problemas como en Sydney, y también hemos visto levantamientos incluso en Suecia. Entonces, si tenemos cosas así que suceden en Suecia, es que algo está sucediendo que tenemos que atender. Y yo pienso que ha habido 2 revoluciones que han tenido impacto en las economías desarrolladas. La primera revolución es la de 1960, la revolución social que tuvo lugar en los 60. La revolución que nos dio los derechos, que dio lugar a la igualdad incluso para las mujeres y para los grupos de minorías, para la gente de color. Y por supuesto, de muchas formas, es la situación de la Agenda de Derechos Humanos que ha empoderado a tanta gente en el mundo. Estamos hablando, por otro lado, de esta revolución. Pero por otro lado tenemos la revolución económica de los años 80, que es la revolución de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Luego siguió con Bill Clinton y Tony Blair. Estas revoluciones silenciosas que se vieron en el Reino Unido y en los Estados Unidos
mostraron que, bueno, está bien estar conscientes de nuestros derechos, pero también es importante estar consciente de nuestras responsabilidades. Tenemos el derecho a alimentarnos. Hay millones de personas en Londres que son obesas, más de 3 millones, y cuando vemos algunos de los levantamientos, pensábamos que los jóvenes tenían aparentemente un derecho a tener unos tenis Nike porque se los estaban robando, un derecho a participar de alguna manera en la economía global. Y la revolución social y la economía, la liberalización de la economía de los años 80 buscaban que pudiéramos hacer dinero, que pudiéramos tener la solución a problemas como la vivienda, por ejemplo, en Londres. Entonces, muchos de esos problemas que comenzaron en otros lugares, luego nos fueron afectando en ciudades como Londres. Ahorita tenemos 10 millones de población, tenemos una crisis de vivienda y nosotros no estamos construyendo vivienda pública suficiente, y en Londres no hay control de arrendamientos. Las rentas son prohibitivas, como sucede en Manhattan. Es interesante que Angela Merkel puso un control cuando la eligieron, porque era una situación en Alemania muy similar. Entonces, por supuesto, había una gran preocupación de que en la ciudad se estaban creando guetos. Y no solamente esto, sino retos arquitectónicos, de densidad, construyendo esos edificios altos, muy densamente poblados, con faltas de espacio. Nuestros niños están creciendo en espacios muy pequeños, y antes había un valor importante que era la educación. Y ahora no es solamente lo que sucede en casa. Ahorita nosotros estamos viendo circunstancias que tienen que ver con vivienda en nuestras ciudades. Estamos viendo la agenda de sustentabilidad y de cómo podemos rehabilitar algunos de esos edificios viejos en Londres y en París, estos edificios que se pueden hacer amigables, y cómo podemos nosotros asegurar tener una neutralidad en cuanto al carbono. O sea, tenemos grandes retos, y es importante, en donde vemos que estamos teniendo a mucha gente que está decidiendo cómo moverse, porque esta posibilidad, por ejemplo, está siendo compleja. ¿Qué pasa con los servicios de logística, los restaurantes? ¿Qué pasa con la vida en las ciudades en donde a lo mejor tenemos estos servicios logísticos que trabajan en la madrugada, pero donde la gente tiene que dormir apaciblemente sin tener estos movimientos nocturnos? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Movernos a los autos eléctricos. Y en estas ciudades tendríamos que buscar que la gente recupere sus ciudades, que la gente tenga la ciudad a la cual quiere pertenecer. Sin embargo, el reto auténtico sigue siendo el mercado laboral. 1 de cada 4 jóvenes en Londres no tiene trabajo, y este es un reto también que tiene que ver con la calidad del empleo. No estamos hablando del salario mínimo, sino estamos hablando de un salario que permita una vida digna. ¿Cómo podemos evitar que sucedan circunstancias en donde muchas familias ahorita están viviendo con 2 o 3 turnos, con un tipo Uber, por ejemplo, o todo tipo de empleos como guardias de seguridad, como empleadas domésticas, todo esto al mismo tiempo? Entonces, ¿quién educa a los niños mientras los padres trabajan? ¿Y cuál es el efecto económico de todo esto si no somos capaces de tener un salario para que nos dé una vida digna? Entonces, en Gran Bretaña hay un gran debate entre la izquierda y la derecha, en donde el señor Cameron y el resto están discutiendo sobre lo que tenemos que tomar en términos de un salario digno.
El mercado laboral, por consiguiente, es un reto. Estamos hablando del entorno, estamos hablando de los estándares de vida, de la normatividad para los edificios y la presión de la inequidad. En Nueva York, por ejemplo, en Londres, en París, se pueden ver estas grúas que están construyendo departamentos hermosos. El problema es que no los están construyendo para ustedes, los están construyendo para los ricos globales, que vengan del Medio Oriente, que vengan de China o posiblemente de Rusia. Conocí a un hombre chino el otro día y me dijo: acabo de comprar un departamento increíble con 3 recámaras en el centro de Londres para mi hijo, que va a ir a la London School of Economics. Y le dije, bueno, pues esta es una universidad maravillosa, pero ¿qué va a estudiar y cuándo empieza? Y este hombre me dijo, no está empezando, apenas cumplió 2 años. Y él está empezando a invertir. Hay 30 millones de chinos de nivel intermedio, de nivel medio, de ingreso medio, que están buscando comprar departamentos en Londres para sus hijos a futuro. Y aquí nos vamos a quedar por el momento. Bueno, tenemos prácticamente media hora para preguntas y respuestas y para tener un diálogo fructífero. Quiero ver cuántos micrófonos tenemos con los organizadores. Tenemos un micrófono para preguntas. Entonces, lo que yo quisiera hacer es tomar 2 o 3 preguntas del público y después tendremos tiempo para discutirlos y abrir un diálogo. Tenemos aquí una pregunta. Hay un par de personas que están listas para preguntas. ¿Alguna pregunta? Acá. Bueno, ¿qué les parece que si cuando hacen su pregunta nos dicen quiénes son ustedes? Gracias. Y si la pueden hacer concisa, por favor, eso sería maravilloso para tener un buen diálogo. Por favor. Soy Clara Husitman, de Incide Social, una organización civil que ha estado haciendo estudios sobre la violencia en las ciudades en México. Y yo quería preguntarle al señor Medina Plasencia, ¿quiénes integran los consejos ciudadanos? ¿Cómo se eligen estos consejos ciudadanos? ¿Y en cuántas ciudades se ha aplicado el modelo de la norma que ustedes han construido? Y al señor Juan, preguntarle qué hacen cuando los gobiernos locales no tienen la capacidad de gobernanza. En muchos casos la descentralización les transfirió una serie de atribuciones que no tienen capacidad de ejercer. Y tienen además la presencia de empresas inmobiliarias poderosísimas que están generando un verdadero enredo, por lo menos en mi país, respecto al crecimiento de las ciudades. La urbanización mexicana ha sido desastrosa en los últimos 30 años. Okay, please. Actualmente hay 29 ciudades en donde está el Observatorio Ciudadano. De esas aproximadamente son 9 en México. El Observatorio Ciudadano de León nació a iniciativa de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables. Como yo vivo ahí, pues hubo oportunidad de que la autoridad municipal aceptara que pudiéramos impulsar este observatorio. E inicialmente se buscó que líderes de la sociedad, empezando por algunos exalcaldes de la ciudad, de los partidos políticos que han gobernado la ciudad, en este caso el PRI y el PAN, exalcaldes de los 2 partidos, integraran el Consejo Ejecutivo de la Fundación. Actualmente tiene 17 miembros en el Consejo Ejecutivo y son como 170 consejeros en total. Se busca la representación en el Consejo del Observatorio
de todos los organismos de la sociedad que quieran participar y contribuir, empezando por las universidades, y son las que se involucran con líderes de la propia comunidad a hacer el trabajo en conjunto con las autoridades. Es una asociación civil, es completamente independiente del gobierno municipal. Si bien en su origen obtuvo un capital semilla del gobierno municipal, a final de cuentas hoy es autofinanciable. Thank you. I want to ask a question before we go to the next one. Una pregunta. Dado que el desarrollo sostenible y sus objetivos acaban de ser ratificados el mes pasado, y dado que es una oportunidad sin precedentes para que nosotros, la sociedad civil o el sector privado, la filantropía y algunos otros grupos puedan trabajar de diferentes maneras, va a trabajar con base en los objetivos del milenio, y podemos trabajar no solamente en el descubrimiento de muchas cosas, sino de la participación cívica con diferentes actores de la sociedad. He trabajado en el gobierno en diferentes niveles y veo que se hacen muchos esfuerzos de la participación civil. Sin embargo, veo también que es difícil llegar a la economía informal, es difícil llegar a los recientes inmigrantes, que son las personas que están llegando, por ejemplo, a Londres, y es difícil que esta gente pueda hacer los esfuerzos a futuro, ¿no? Es mucho más fácil que ellos participen en la resolución de problemas cotidianos. Quisiera yo pedirles a los miembros del panel si pudieran reflexionar sobre cómo se puede alcanzar o llegar a esos diferentes niveles de participación a los cuales es difícil acceder a veces. No sé quién quisiera decir algo. Ha contestado todavía, y era ¿qué hace el banco cuando la gobernanza de una ciudad es débil? Y como un corolario de eso es cómo protegemos entonces a las ciudades de actores que son más poderosos, ¿no? Bueno, la respuesta corta para lo que usted dice, en la cual además tiene mucha razón, porque yo me atrevo a decir que la gran parte de nuestras ciudades intermedias tienen una gobernabilidad relativamente débil. La respuesta corta es: tenemos que trabajar más, ¿no? Mucho más. Y bueno, eso pasa por todo lo que son los temas de gestión fiscal transparente. Cuando usted mete tecnología en las cosas y comienza a desaparecer las copias de color y lo pone todo en la computadora, es increíble las cosas que suceden y cómo se transforman esos gobiernos, ¿no? Ahora, me parece relevante lo que usted mencionaba, y lo voy a atar acá con lo que estaba diciendo la moderadora. Obviamente, cuando un gobierno local tiene una gobernabilidad débil, hombre, frente a un actor fuerte, pudiera ser un desarrollador, pudiera ser quien fuese, frente a un actor fuerte hay una asimetría, obviamente, de manejo, ¿no? Una asimetría de manejo de información, de gestión, etcétera, a favor del actor fuerte. Es allí donde la participación ciudadana puede lograr cosas que van a tardar más tiempo en la medida que la gobernabilidad de una ciudad mejora. Entonces, ahí la presión ciudadana, si está organizada, puede realmente actuar como un deterrent, ¿no?, ante esa acción. Y nosotros estamos y trabajamos muy de conjunto con Bogotá Como Vamos, y en nuestro programa tratamos siempre de meter al final un programa de participación ciudadana, emulando un poco lo que ellos han estado haciendo. De hecho, nos están asesorando, donde trabajamos con la sociedad civil, buscamos 2 o 3 sociedades civiles fuertes y la universidad local. Y bueno, no voy a mencionar las ciudades por obvios motivos, pero en 2 ciudades mexicanas que hemos trabajado, hemos logrado parar proyectos de desarrollo urbanos muy grandes que iban a ir sobre el acuífero, iban a contaminarlo y iban a transmitir problemas mucho más fuertes e importantes en el largo plazo de los próximos 20 años. Gracias. Would anybody else want to tackle that? ¿Alguien más quisiera dar alguna respuesta? Bueno, pues la pregunta me parece sumamente interesante porque yo creo que esto sucede en general en América Latina, pero para el caso de Colombia y específicamente hablo para el caso de Bogotá,
Tenemos un problema en este momento con los espacios de participación ciudadana por dos razones. Por un lado, estos espacios están cooptados ya por ciertas poblaciones que son las que están manejando los espacios de participación y son los que uno se encuentra en todos los diferentes espacios que se abren. Entonces siempre son los mismos los participólogos, los que nosotros los llamamos así, y tienen cooptados estos espacios. Pero por otro lado, yo creo que por esto y por otra cantidad de razones hay un desencanto justamente por participar, porque la gente siente que participa, pero finalmente nunca logra tener incidencia en lo que es importante para ellos, y finalmente termina siendo un espacio muy politizado y que no logra realmente recoger la voz de la ciudadanía. Entonces, para nosotros ha sido un reto sumamente interesante. Cuando llegamos a las localidades, tratamos de entrar a trabajar con esas poblaciones más vulnerables, pero lo que inmediatamente nos encontramos es que estas poblaciones tan vulnerables justamente no entran dentro de estos espacios de participación y caemos justamente con los mismos que están participando. Entonces, evidentemente nosotros no lo tenemos resuelto. Yo creo que es un problema que en este momento nosotros estamos enfrentando. Hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas, digamos, es un reto muy importante, no solo como sociedad civil, sino también como gobierno, para mejorar la gobernanza y poder traer a estos grupos a que participen y que se quite el desencanto. Las principales razones, nosotros preguntamos en la encuesta de percepción ciudadana a la gente por qué no participa, y la gente simplemente dice, mire, uno, no conozco los espacios de participación, no tengo ni idea qué espacios de participación existen, y la segunda razón es, no entiendo para qué lo hago si finalmente nunca mi voz ciudadana va a ser recogida. Entonces yo creo que es un tema que no está resuelto. De hecho, creo que es un problema muy complejo que tenemos en este momento y que parte, digamos, tenemos que resolver. Gracias. Tenemos una pregunta por allá y después otra aquí. Sí, bueno, mi pregunta es para Carlos Medina Plasencia. Me parece muy importante su exposición. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Estuve checando ahorita su página, estuve escuchando su página, estuve viendo su página de CIDEC, pero quisiera ver si es tan amable de explicarnos la ruta de cómo poder acceder tanto a lo que es la capacitación como el observatorio ciudadano. O sea, yo como municipio, ¿cómo puedo acceder a esos beneficios como observatorio y a las capacitaciones que propiamente a través de ustedes dan al municipio, ¿no? E incidir ya en una política pública eficiente y eficaz? Gracias. Por favor, ¿se puede identificar? Israel Hernández Jiménez, Consultoría Integral Acciones para Transformar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero comentarles a ustedes que yo tuve que dejar la presidencia de la fundación en marzo por entrar como candidato a síndico nuevamente ahí en el Ayuntamiento de León. Actualmente el presidente de la fundación es el doctor Carlos Gazden, que colaboró conmigo cuando yo fui alcalde en León y colaboró también cuando fui gobernador en Guanajuato, en el fortalecimiento y desarrollo de los municipios, y de ahí surge toda esta propuesta que se le hizo a la ISO, que le presentamos a la ISO, de que la ISO tendría que poner atención sobre los gobiernos. La primera respuesta que nos dio la ISO dijo, ¿y la ISO qué tiene que ver con gobiernos? Pues nada más que las empresas que tú certificas están en una comunidad en la que hay servicios de agua, de seguridad, de alumbrado, etcétera. Y entonces tienes que ver si los gobiernos realmente en donde están esas empresas certificadas, pues realmente tienen condiciones de calidad. Puede recurrir directamente con el doctor Carlos Gazden, ahí están los datos en el portal de la Fundación Internacional de Desarrollo de Gobiernos Confiables. Ellos pueden ayudar tanto en el diseño de lo que pueden requerir como observatorio ciudadano, como también en la capacitación hacia dentro del gobierno como hacia el propio observatorio de cómo llevar a cabo este trabajo y esta tarea. Por cierto, el programa de Bogotá Cómo Vamos en Monterrey, Nuevo León, es una de las instituciones que participa en el actual observatorio de Monterrey, en Nuevo León. Y entonces participan todas aquellas instituciones que tienen interés, que se van a involucrar en el trabajo de seguimiento de esos indicadores para asegurarse de que su gobierno sea confiable en la medida que el semáforo todo esté en verde. Y este entrenamiento lo hace la Fundación. Si quieren más datos, con mucho gusto se los doy en un momento más. Muchas gracias. We have
end on time. And I think the gentleman here, do you have No se oye. Un par de preguntas más para que terminemos a tiempo. ¿Podría usted identificarse, por favor? ¿Y teníamos alguna otra persona que también quería hacer una pregunta? Muchas gracias. Adelante. Thank you. Hola, soy Carlos Brown, soy consultor de política local y mi pregunta va inserta en ahora los nuevos objetivos del milenio y en esta idea de lo que es medible es mejorable. Mi pregunta va directamente a Mónica y a Elis Juan. A Mónica, la primera parte de la pregunta es ¿cómo haces frente a los huecos en datos, sobre todo a nivel local? Porque tenemos mediciones muy buenas para nivel nacional para poder dar seguimiento a los objetivos del milenio, a los nuevos objetivos de desarrollo, pero a nivel local no. Y eso fue el gran problema de los antiguos objetivos. Y para Elis Juan es justamente qué aportación va a hacer el banco en este sentido para poder dar seguimiento a los objetivos. Gracias. Thank you. We have one last question over here, and we'll take all of the questions together. Ma'am? Yes, thank you. Vamos a tomar todas las preguntas juntas y después daremos las respuestas. From Washington, D.C. Yo soy Pam, vengo de Washington, D.C. y tengo también una pregunta para Alice. Hablaste acerca de la eficiencia de energía y que se estaba trabajando para integrarla a los indicadores en el escenario del cambio climático dentro de la planeación urbana. ¿Y me podrías decir un poquito qué es lo que son y cómo lo esperan que sean? Y la misma pregunta se la haría yo al señor Plasencio. Her question. Su pregunta con respecto a los índices de energía y qué se daría de acuerdo a la integración del proyecto. ¿Vamos a empezar con Mónica? Yes, you're completely right. We have a situation that true is in the case of Bogota. We do have very good information, unlike other cities. Bogota, quite often, has better information than at a domestic level. We have had such an evolution of what the kind of data that we have at the city level is that on the Sustainable Development Goals, part of the exercise, what we have been talking with the United States is how we can push and support governments to have this information available. Something that's very important is when we establish the MDEs, we did it at a country level, but in the case of Bogota, had already met many of the objectives when they had been stated. For us, it was no longer a challenge to meet the Millennium Objectives. What we are asking is that the goals would be locally met, which is very important, and there will be empties or holes there, but as a citizenry exercise and the incidents that we must have them is to pressure so local governments could generate this information. Let's say climate change. There is still some openness there that's a hole there, so they don't know how they're going to be measuring, and they're thinking on an index. We have some questions in our citizen survey that will be taking as grounds, but we have not yet solved how we will be measuring that kind of aspects. It's precisely one of our challenges. Primero quisiera yo contestar la pregunta de la señorita de Washington. Estaba relacionada con el cambio climático e integrarlo a la eficiencia energética. Como parte de la metodología, nosotros corremos lo que hacemos estos estudios. Uno, el estudio de emisiones de gas invernadero. Entonces, en una parte sabemos que parte de la ciudad tenemos que hacer las inversiones en donde tengamos el mejor rendimiento y el mayor ahorro en las emisiones.
emisiones y todo esto tiene que ver con el transporte público. 60% de estas emisiones dentro de nuestras ciudades está relacionada con la energía. 60% de esos 57 viene de los automóviles al quemar combustible. La segunda parte del estudio es con respecto a la huella urbana. Aquí estamos utilizando técnicas de referencia, estamos remontándonos a 30 años. Para, por ejemplo, la ciudad de Tegucigalpa, que como se mencionó, y después vemos a 30 años a futuro, y entonces estamos corriendo diferentes escenarios. Y el tercero es el análisis de vulnerabilidad. Estábamos hablando de cómo esta migración se establece en donde pueda, pues en donde el costo de la tierra sea mucho más bajo, y entonces esto se convierte en las áreas más vulnerables. Entonces, con ese análisis de vulnerabilidad le podemos decir al alcalde, si continúas desarrollando la ciudad de esta manera, estos son los conflictos que vas a generar. Y entonces estamos integrando todo esto y lo estamos utilizando como un filtro para identificar dónde es el mejor lugar para invertir el dinero dentro de esa ciudad. Una pregunta muy importante. Bueno, muchas de nuestras ciudades intermedias de tamaño medio todavía en la actualidad están utilizando otro tipo de energías. Entonces, todo esto tiene que ver con las regulaciones. Entonces, ahora vamos a decirles, bueno, mira, este es el parámetro que tienes en estos momentos. Tienes mucho alto consumo de energía. Este es los kilowatts que estás tú consumiendo, pero si migras a una nueva tecnología de energética, esta será tu consumo. Entonces, desde el punto de vista de energía, pues es algo bastante manejable. Ahora, ¿cómo podemos monetizar ese ahorro para que la ciudad tenga el presupuesto suficiente para que hagan la inversión para poder migrar a esa nueva tecnología de energética? Estamos hablando de un lapso de 6 o 7 años. El marco regulatorio es algo muy importante. Hemos tenido más éxito en otros países de América Latina, pero es el camino hacia futuro. Por lo menos en el alumbrado público, la migración estará ahí presente en unos 5 años. Sobre los objetivos Los ODS. y también cómo usamos la información. Nosotros tenemos en este momento 140 indicadores en esas 3 dimensiones. Y si recuerdas la presentación, estamos adicionando 36 más en el tema de competitividad y en el tema de empleo. Y estamos tratando pues un poco de poner todo esto en una base de datos abierta de acceso al público. Como decía Mónica, no es toda la solución a los objetivos. Todavía nos falta clarificar y agregar posiblemente más indicadores. Lo que pasa es que ya con 180 indicadores el programa se hace muy pesado, ¿no? Sobre todo que acuérdate que varios de estos indicadores no los tienen las ciudades. Nosotros tenemos que construirlos. A veces tenemos que construirlos con public opinion polls. A veces tenemos que construirlos simplemente porque mandamos a los técnicos a que hagan una medición. No es tan fácil porque no todas las ciudades tienen esos indicadores readily available, ¿no? Pero nosotros creemos que la información es vital para poder hacer decisiones inteligentes después. I really like that. Thank you, Alice. Me encantó eso. Entonces, ahora vamos a terminar con una última pregunta que yo le voy a hacer a estos funcionarios. Bueno, en 20 años, ¿qué vamos a estar haciendo de manera diferente si realmente somos serios y queremos ser incluyentes, unas ciudades incluyentes y regiones incluyentes, eficientes? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que ustedes le daría al próximo gobernador, al próximo miembro del Parlamento? Considero que creo que dentro del contexto de una ciudad como Londres, nosotros tenemos el reto del crecimiento poblacional y de asegurar una calidad a través de todos los grupos de ingreso
Creo que va a ser un reto grandísimo y si no lo hacemos correctamente, vamos a ver más desestabilidad social y más dificultad en los años por venir. Sospecho que las ciudades en el oeste se van a hacer más grandes y van a tener una expansión hacia afuera, pero al mismo tiempo con sostenibilidad. And is doing well on green space. And we need to find ways to continue to preserve green space. Preservar los espacios verdes. Sin embargo, el reto auténtico será la igualdad. Será el regresar a lo que es importante en cuanto a igualdad, en cuanto a que los gobiernos estén dispuestos a legislar para una población diversa, con un estándar mínimo requerido. Creo que a 20 años los legisladores van a recibir presiones en cuanto a la forma en que la tecnología está jugando el papel. Esto puede sonar simplista, por supuesto. Algo como Uber es una amenaza, por ejemplo, a los taxistas y a la industria en ciertas ciudades, y la idea de que cualquiera puede llegar a una ciudad, tener una licencia y empezar a trabajar es un problema incluso de contaminación en Londres, en París, en Nueva York. Nuestra ciudad lo está tomando muy inteligentemente. Airbnb, por ejemplo, Nueva York lo prohibió, o sea, la gente podía rentar su hogar y podía pasar por alto a la industria hotelera. Todo este tipo de cosas está cambiando. Una cosa que está ocurriendo en Londres, por ejemplo, es el problema del lavado de dinero, del dinero sucio. El dinero bien habido o mal habido en Londres. Nosotros ahorita sabemos que el 11% del centro de Londres es de dueños desconocidos. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque está aumentando el valor de las propiedades para los pobres, y este es algo complicado para los legisladores. Necesitamos legislar en una forma más transparente. ¿Quién es dueño de estas propiedades? ¿Quién es dueño de qué? Y finalmente es inaceptable que una compañía como Facebook esté pagando 4,000 libras de impuestos en el Reino Unido. 4,000 libras, lo oyeron bien, a pesar de tener estas enormes utilidades. Tenemos que lidiar con todo esto. A ver, de Carlos. Thank you. Recuerdo a Jaime Lermer, el alcalde de Curitiba, con su sabiduría decir: la cuestión es resolver la ecuación de la corresponsabilidad. Es decir, no imagino a los gobiernos estando por separado de la sociedad en la tarea de gobierno, sino que todo lo que tenga que definir la sociedad en cuestión de movilidad, en cuestión de sustentabilidad, en todo lo que tenga que ver la sociedad para opinar sobre su medio, de cómo quiere vivir, tiene que ser la opinión de la sociedad escuchada y organizada, esa energía de la sociedad por la autoridad. Gobernar es dirigir, conducir, no es mandar, no es imponer, es organizar entonces a la sociedad, y así la imagino yo en 20 años tomando las decisiones de la sociedad bajo ese concepto de gobernanza. Muchas gracias. Ellis, Magic Wand, you're now the president of the... A 20 años de ahora, ¿qué es lo que harían diferente? Creo que el banco no corre ese riesgo. Considero que nosotros como bancos de desarrollo estamos empezando a aprender que el tiempo para ser efectivos y poder tener un impacto en el desarrollo era la época de las grandes políticas públicas nacionales y todos estos préstamos nacionales, y todo eso se ha ido desvaneciendo.
Considero que ahora entendemos que estamos en un mundo urbanizado, que necesitamos tomar nuestras políticas, estar más cerca del ciudadano. Necesitamos empezar a trabajar estrechamente con los ciudadanos para tener esa gobernanza, tener esta standing de fiscal. Tenemos que tener la interacción con las academias, las universidades, con el sector público, porque tenemos un buen sector público responsable que quiere trabajar conjuntamente con nosotros. Creo que el trabajo a nivel de ciudad es el siguiente nivel. Ahí tenemos que concentrarnos y aprender de los interesados qué es lo que exactamente quieren y qué es lo que funciona. La ecuación no es sencilla de resolver, pero creo que dentro de algún tiempo ahí estaremos. Tú también tienes una varita mágica, pero tienes tan solo 30 segundos. ¿Qué harías de manera diferente? Con todos, yo creo que el reto justamente es pasar de la gobernanza como un tema teórico que todos hablamos realmente, que esto pueda llegar a ser, digamos, en la práctica. Yo creo que el futuro está ahí, el futuro de la política pública de la ciudad es el trabajo de la mano con la ciudadanía. Así se van a lograr ciudades menos inequitativas, ¿sí? Y creo que justamente, inclusive nosotros siendo un ejercicio ciudadano, se nos dificulta mucho todavía este diálogo, inclusive con toda la ciudadanía, para lograr tener una incidencia. Yo creo que el punto y el reto está mirar cómo realmente pasamos de la gobernanza teoría a un tema de la práctica en nuestras ciudades. Thank you. So we have a terrific panel. I think that they have... Hemos tenido un panel magnífico, nos han educado, pero también nos han puesto un reto, haciéndolo muy claro, que no se puede tener una ciudad sustentable, vivible, si nosotros no trabajamos todos conjuntamente en la mesa para que todo mundo contribuya y se pueda hacer una legislación en la que todos trabajemos. Entonces les pido un aplauso para todo nuestro panel y por haber estado con nosotros.